tal, familia? ¿Cómo estáis? El director Quentin Tarantino acaba de publicar su segunda novela, Cinema Speculation, que en realidad es un análisis de las películas de los años 70 que le educaron como cinéfilo y que posteriormente harían de él uno de los mejores directores de su generación. Y por supuesto, las ruedas de prensa para presentar el libro están siendo de lo más comentado en los medios de la semana pasada. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía tenemos pendiente esa 10ª película de su filmografía, 10ª película que él mismo desde hace muchos años se puso como meta para jubilarse. Es decir, que nos queda una película de Tarantino y se finí la comedia. Aunque tranquilos, porque como le han preguntado muchas veces por esto, ha dicho que ni siquiera ha empezado a pensar en esa 10ª película, así que la cosa va para largo. Y podría ser que el propio Tarantino hubiese encontrado un salvoconducto para seguir activo en la industria, ya que ha sorprendido a todos diciendo que no tiene planes para esa 10ª película, pero sí tiene planes para que el próximo año, 2023, ruede una serie de televisión. ¿Cómo? Pues tranquilos, que de eso va el vídeo del día de hoy. Cabecera y comenzamos. Aunque, para empezar y por no crear falsas esperanzas, os tengo que decir que Tarantino no ha ido mucho más allá, aparte del anuncio. Que sí, que voy a rodar una serie de televisión de 8 capítulos el próximo año 2023. Vale, ya tenéis titular. Y creo que esto es en realidad lo que ha pasado, que Tarantino, como os he dicho en otras ocasiones, pues cuando hace una entrevista le gusta dar carnaza a los medios y al público para que empiecen a divagar y a teorizar y a flipar, ¿no?, con lo nuevo de Tarantino. Igual que como cuando sigue diciendo que tiene pendientes todavía de rodar los volúmenes 3 y 4 de Kill Bill. El volumen 3, que teóricamente giraría en torno a la venganza de la hija de Vivica A. Fox en contra de la novia, que la dejó huérfana, quiero decir, el personaje de la novia que interpretaba en esa película Uma Thurman, y la cuarta, el cuarto volumen, que giraría en torno a la vida de los 88 locos, que eran los asesinos que comandaba la implacable Oren Ishii, el personaje de Lucilio. Insisto, yo creo que estos proyectos, no digo yo que no haya fantaseado alguna vez Tarantino con ello, pero no creo que estén en su agenda particular. De hecho, es que yo personalmente ni siquiera creo que sea real lo que él dijo de no, es que yo quiero ser como Stanley Kubrick. Quiero que todas mis películas el día de mañana la gente las vea y flipe. Entonces solamente quiero hacer 10 películas para no acabar haciendo bodrios, ¿no? Insisto, no creo que, como él mismo ha dicho, se vaya a retirar a escribir obras de teatro como Arthur Miller. No, porque a Tarantino lo que le gusta son las películas. O sea, es por lo que es conocido. Es un cinéfilo empedernido, aparte de un grandísimo director. Y de hecho tiende a sobreescribir sus propias películas. Tanto es así que no solamente se limita a crear el guión en sí, sino todo un universo particular, incluso creando los productos que sus personajes consumen, como la franquicia de hamburguesas Big Kahuna o la marca de cigarrillos Red Apple. Por ejemplo, de esa sobreescritura a la que aludía anteriormente de sus propias películas, supuestamente Tarantino sacó del borrador final de Malditos Bastardos, de Inglourious Basterds, sacó un segmento bajo el título de Killer Crow que siempre ha dicho que algún día va a rodar, porque en su momento concibió Inglourious Basterds como una miniserie de televisión. Bien, pues este segmento, Killer Crow, giraba en torno a un grupo de afrodescendientes, un pelotón de negros, vamos, por decirlo claramente. Un pelotón de afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial que, cansados del racismo de sus superiores, se rebelan contra ellos y empiezan a hacer la guerra por su cuenta en una base de Suiza. Vamos, también una fantasía que además, con todo el rollo ahora del Black Lives Matter y tal, pues Tarantino podría aprovechar para rodarlo, pero que, vamos, que no se ha vuelto a hablar de eso. Y por esa tendencia a la sobreescritura, también, pues cuando se estrenó Érase una vez en Hollywood, Tarantino dijo que simplemente por divertirse había escrito 5 capítulos completos de la serie The Bounty Law, que dentro de las metareferencias de la propia película era la serie de los años 50 que convirtió en estrella a Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio en dicha película. Como se vio en la misma, Bounty Law giraba en torno a Jake Cahill, el personaje de Rick Dalton,
el personaje de Leonardo DiCaprio, que era un cazarrecompensas que iba de pueblo en pueblo de salvaje oeste en busca de forajidos. Y por eso todo el mundo se ha lanzado a decir que Tarantino va a hacer la serie de Bounty Law, que no es eso lo que ha dicho. Tarantino no ha dicho eso. Sí que es cierto que ha dicho que va a dirigir una serie de 8 capítulos. Es cierto que en su momento Tarantino dijo que había escrito 5 capítulos de Bounty Law de un total de 8 y que dijo que su intención era rodar esa serie siempre y cuando, condición sine qua non, que el propio Leonardo DiCaprio accediese a interpretarla, cosa que ya os digo yo que en principio no lo veo. Máxime cuando además Tarantino dijo que su intención era rodar esa serie como si fuera una serie de los años 50, es decir, en blanco y negro, con el ancho de banda cambiado, todo súper falso, ¿no? Como se ve los fragmentos que se ven de Bounty Law en Érase una vez en Hollywood. Que ya digo yo que a priori es que no me parece un proyecto muy apetecible, sobre todo cuando era una serie de 8 capítulos de media hora de duración en blanco y negro. O sea, ¿quién te va a comprar eso? O sea, no sé, no me apetece ver eso, ¿sabéis? Mucho menos cuando en las ruedas de prensa para la presentación de Cinema Speculation, el libro que acaba de publicar, Tarantino ha dicho que tiene todavía otro proyecto derivado de Érase una vez en Hollywood. Una película, es decir, no una serie, sino una película, centrada en el personaje del especialista Cliff Booth, o sea, el especialista de Rick Dalton, el personaje de Brad Pitt, en la década de los 80, cuando deja de trabajar como especialista para Dalton, que es como acaba la película, y presumiblemente ejerciendo como investigador privado. Un proyecto que a mí personalmente me interesaría muchísimo más de ver, pero que tampoco creo que esté realmente pensando Tarantino en hacer esa película. Vamos, que sí, que lo que digo, que solamente Tarantino lo que ha hecho es darle de qué hablar a los medios. Igual que también han sido muy polémicas unas declaraciones en las que ha dicho que él nunca dirigiría una película de Marvel porque se sentiría como si estuviera con las manos atadas. Vamos, que esto es real, o sea, las películas de Marvel da igual que las dirija, o sea, se las dan prefabricadas, esto es Vox Populi dentro de la industria, ¿no? Que muchos han asociado a las mencionadas muy polémicas en su día también declaraciones de Martin Scorsese, a las que luego también se sumaron otros como Christopher Nolan diciendo que no le gustaba Marvel y etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto ya tendréis que saber. Y luego, 2 días después, Tarantino ha dicho que sí que dirigiría una película de Marvel, siempre y cuando le dejaran, dirigir la película del Sargento Fury y su comando de aulladores, vamos, del personaje de Nick Fury, el protagonizado por Samuel L. Jackson durante la Segunda Guerra Mundial, que, oye, yo si fuera Marvel, le recogería el guante y le dejaría hacer esa película, porque habida cuenta que el Nick Fury de Marvel es Samuel L. Jackson, pues Tarantino podría coger ese segmento de Killer Crow que os decía sacado de Inglourious Basterds y adecuarlo para el canon del personaje. O sea, ¡ya está! Os estoy dando el trabajo hecho, Marvel. Que de hecho Tarantino también ha dicho en estas ruedas de prensa que el propio Samuel L. Jackson, que es uno de sus actores fetiches, un habitual de su filmografía, se acercó a él para que reescribiera los diálogos del último reinicio de Shaft, pero que Tarantino rechazó amablemente la invitación. Y tampoco sería a estas alturas, la verdad, ¿no?, volviendo otra vez al hilo de la noticia, que Tarantino se pasara a la televisión. Ya en sus inicios dirigió un capítulo de Urgencias, luego también dirigió el doble capítulo final de la quinta temporada de CSI Las Vegas, Peligro Sepulcral, por la época de Kill Bill, y actualmente, este año 2022 por lo menos, ha sido el narrador de la serie de antología Super Pumped, que supuso su reencuentro con la propia Uma Thurman después del problema que tuvieron durante el rodaje de la mencionada Kill Bill, tal y como os comenté en un vídeo que se estará dejando tanto en la pantalla como en la descripción, por si le queréis echar un vistazo. Además, aprovecho para recomendaros la anterior novela de Quentin Tarantino, que era la novelización de la mencionada Once Upon a Time in Hollywood, que lejos de ser una novelización al uso, es decir, escena por escena, lo que pasa en la película, pues en realidad era una oportunidad para que Tarantino ahondase en la intrahistoria cinematográfica de la propia película, hablando durante páginas y páginas de los directores y actores que a él le flipaban de cuando era niño. De hecho, lo que sí hace la novela es profundizar en el universo de Érase una vez en Hollywood, como por ejemplo la relación entre el especialista Cliff Booth, Brad Pitt, y su perra, creo que era en realidad. Vamos, esto es lo mejor de la novela. Tanto es así lo de que la novela no cuenta lo mismo que la peli, que llega un momento, después de haber escrito 400 páginas, que parece que Tarantino se aburre de seguir escribiendo y dice, la termino aquí. O sea, un coitus interruptus en toda regla, porque ni siquiera se muestra el intento de asesinato de los acólitos de Charles Manson a Sharon Tate, a la esposa de Polanski. Digo intento en la película y en la novela sería, porque en la vida real sabéis que desgraciadamente sí asesinaron a Sharon Tate, a la esposa de Polanski. Bueno, pues la novela no termina así.
sea, de hecho, la novela termina con una fiesta en casa de los Polanski, que son los vecinos del personaje de DiCaprio, de Rick Dalton, y entonces llega a la casa y se detiene en la verja hasta que le abran un coche. En ese coche va el actor Steve McQueen, que sabéis que otro de los mejores momentos de la película, de Érase una vez en Hollywood, es la anécdota que constantemente le están preguntando a Rick Dalton, a Leonardo DiCaprio, si realmente fue él uno de los posibles protagonistas de La Gran Evasión, ¿no? De una de las mejores películas de Steve McQueen, ¿no? Y entonces esto en la novela se repite varias veces, porque constantemente están martirizando al pobre Rick Dalton para que cuente la anécdota de que sí, de que estuvo a punto de convertirse en una estrella y ser el protagonista de La Gran Evasión. Bueno, pues la novela termina así, ¿no? Cerrando un poco el círculo de que por fin Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, puede intercambiar unas palabras con Steve McQueen y recordar una anécdota donde ambos eran actores jóvenes, potenciales estrellas del cine, y donde jugaban juntos al billar en las pausas de rodaje. Bueno, la película termina así. Y bueno, no termina así, realmente. Termina con que Dalton, en lugar de entrar a la fiesta de los Polanski, que es como acaba la peli, pues vuelve a su casa para repasar las escenas de su rodaje del próximo día. Esta otra serie de western donde él hace de malo, ¿no? Que esto también se ve en la película. Y recibe la llamada de su compañera de escena, una tal Florecilla, o sea, la niña que interpreta a Florecilla, ¿no? La niña que tiene un nombre, que es Trudy Fraser, sí, que es la que interpreta a Florecilla y que es esta niña repipi que le habla al personaje de Rick del método de interpretación y que le hace entrar en una especie de catarsis al personaje de Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera. Este final de la novela, la verdad es que es un poco optimista, ¿no? Como también termina la película de forma optimista, pues en la novela también parece dar a entender Tarantino que gracias al apoyo de Trudy, ¿no? Y que le abre los ojos sobre la profesión, ¿no? Sobre esto de ser un actor real, pues digo, deja la puerta abierta a que Rick Dalton realmente pueda convertirse en un actor serio, ¿no? Y reconducir su carrera en lugar de la triste decadencia donde se le ve al personaje en la peli. Aunque lo más sorprendente de esta novela es que Tarantino aprovecha para darle un trasfondo a esta niña, a Florecita, a Trudy Fraser. Que Trudy Fraser no existió en la vida real, o sea, no es una actriz de verdad, es una invención de Tarantino. Bueno, pues según Tarantino, esta chica se convirtió en una de las mayores actrices de su tiempo, o sea, una especie de Meryl Streep, incluyendo 3 nominaciones al premio Oscar, al premio de la Academia. La primera, como actriz de reparto, por ser la novia de Timothy Hutton en Gente Corriente, Ordinary People, de Robert Redford. La segunda, por ser la hermana Agnes en Agnes de Dios, de Norman Jewison, de 1985, es decir, que en la mente de Tarantino, esta niña, Trudy Fraser, le robó el papel y la nominación a Anne Bancroft, que fue realmente la protagonista de Agnes de Dios, aunque en cualquier caso la estatuilla se la llevó a Angelica Houston por El honor de los Prissy. Y la última, la única nominación al premio de la Academia, aunque también perdió contra Hilary Swank por Boys Don't Cry, bueno, la única nominación como mejor actriz que hubiese tenido esta Trudy Fraser sería, atención a esto, sería por ser la protagonista del remake de La Dama de Rojo, dirigida por Quentin Tarantino. O sea, Tarantino se inventa en su propia novela un remake que nunca ha dirigido, ¿no? Un remake de La Dama de Rojo supuestamente estrenado en 1989 y que era el remake de otra película desconocida de los años 70 que fue uno de los primeros guiones escrito por John Sayles, guionista posteriormente muy prestigioso, incluyendo nominaciones al premio de la Academia por los libretos de Lone Star y por el guión de Passion Fish. Bueno, total, que en esta película Trudy Fraser habría interpretado a la camarera de un cabaret durante la década de los años 30 que se convierte en la novia del enemigo público número 1, John Dillinger, que habría sido interpretado por otro de los actores fetiche de Tarantino, Michael Madsen. Una película que, insisto, nunca se ha hecho y que me parece una fantasía. Ojalá Tarantino sí que hiciera esta película, me parece un proyecto mucho más factible que el mencionado de Bounty Law. Pero bueno, en fin, de las perlitas que siga dejando durante sus ruedas de prensa Quentin Tarantino, os las seguiré trayendo en el canal, pero tendrá que ser en otro vídeo porque el del día de hoy ha terminado. Sí, lo que estáis escuchando es el perro de mi vecina. En fin, que dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, que yo le estaré dando feedback y yo voy a matar al perro. Hasta entonces, chao familia.